Bueno, vamos a saludar al doctor Elkin Chaparro, que nos escuchan también en Telepoima. Vamos a ver más adelante un mensajito que nos envían desde Telepoima, donde nos ven y nos escuchan a esta hora. Bueno, doctor Elkin Chaparro, estamos hablando nuevamente de la cannabis y de la industria aquí en Colombia, porque el Consejo de Ministros del pasado lunes, el señor presidente de la República dijo, oiga, ¿cómo es posible que aquí comenzamos a industrializar el cannabis, que el cannabis es bueno para la salud, es decir, para la recreación, y se estaba formalizando, pero de un momento a otro eso se cayó, y dijo, señor ministro de Comercio Exterior, supe que nos están trayendo esos productos de Canadá en vez de producirlos aquí. ¿A qué se debe? Y me suspende eso. Entonces le pedimos al doctor Elkin Chaparro, porque es un hombre que ya investigando más de 5 años el tema, tanto industrial como médico, sobre la marihuana o la cannabis. ¿Qué datos nos tiene, doctor, sobre el particular? ¿Por qué ha decaído la actividad de la cannabis, que empezó con mucho furor aquí en Colombia, y eso ha decaído? Don Alfonso, buenos días para usted, para los compañeros ahí de la mesa de trabajo, don Jorge, don Laurencio. ¿La dama no la he vuelto a escuchar o qué ha pasado? Ya llegó. Lo que pasa es que ella y Jorge, por ejemplo, llegan a las 5, pero tienen que estarse en el tocador, comienzan a modular la voz, luego el peinadito. Jorge León está ahí, luego se acicala, se echan unas cremas, duran como media hora. Ya Carmen Benedice está acá y la puede ver ahorita vamos a ver, ya acabó de sentarse acá, estaba en el tocador, pero ya se sentó ahí. Bueno, muy bien. Sí. Bueno, don Alfonso, yo creo que lo primero que hay que decir es que en Colombia, como en muchos otros países, hay ya una regulación, una legislación que regula el uso del cannabis para uso medicinal y científico, también para uso industrial. Y entonces, en cuanto a leyes, digamos que las cosas van bien. El último intento de legalizar el cannabis, pero para uso recreativo, como ya sucede en Canadá y en varios estados de los Estados Unidos y en otros países, es el que fracasó, el uso recreativo, pero el uso medicinal está regulado, y voy a citar así muy rápidamente, solo a citarlas, algunas de esas leyes, empezando por la ley 1786 de 2016. Ahí comienza todo, ahí se establece el marco regulatorio para el acceso seguro al cannabis de uso medicinal y científico en Colombia. Y de ahí se han venido derivando toda una cascada de decretos y otras leyes, el decreto 811 de 2021, la ley 2204 de 2022 que regula el uso del cannabis para uso industrial y científico también, del cáñamo, que es una forma de cannabis con menos de 0,3% de tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que le da al cannabis la característica de psicoactivo, es decir, que traba, que droga, que dopa, eso sí, dependiendo de la concentración. Y por último, el más reciente de todos, no conozco de ahí para acá, pero sé que se ha avanzado con eso, la resolución 2366 de diciembre de 2023, que le permite, que le establece a las empresas prestadoras de salud, las EPS, las tecnologías y los medicamentos y los dispositivos médicos que se pagan con la unidad de pago por capitación, con la famosa UPC, que está tan de moda por estos días, que porque el gobierno la reajustó. En esa resolución 2366, que es con la que yo me guío más, ahí se le permite en algunas de las partidas que están en los anexos a las EPS formular y entregar a sus pacientes medicamentos a base de cannabis medicinal. Entonces, por regulación, las cosas digamos que van bien. Sin embargo, don Alfonso, y ahí vamos a la industria del cannabis, yo creo que lo que hubo fue un exceso de optimismo, porque en algún momento dado, hace unos 4 o 5 años atrás, se alcanzaron a otorgar más de 3.000 licencias
para cultivar cannabis con destino al uso medicinal, porque los empresarios hicieron un mal cálculo. Creyeron que como el cannabis es la marihuana, es algo que ya como que todo el mundo, que tiene muchos usuarios en Colombia, y eso es cierto, pero usuarios recreativos, es decir, los que usan la marihuana para trabarse, para drogarse, para doparse, para embriagarse, si es el caso, todo lo que produce la parte activa del cannabis, que es el tetrahidrocannabinol. Pero la planta de cannabis tiene más de 130 principios activos que se conocen como fitocannabinoides, de los cuales uno es el tetrahidrocannabinol, uno de los 130, el que traba, el que droga, el que dopa, el que embriaga. Pero por ejemplo el segundo, más importante y más estudiado, que es el cannabidiol, no droga, no embriaga, no dopa, no traba. Y ese es el que está recibiendo un gran despliegue como medicina para tratar diferentes dolencias. Muchas dolencias en el ser humano podrían mejorar, entre otras cosas, porque es que el cuerpo humano tiene su propio sistema endocannabinoide, es decir, nuestro propio organismo fabrica de manera natural endocannabinoides. Uno que se llama anandamida es prácticamente igual al tetrahidrocannabinol, y el cuerpo lo utiliza para ciertos fines también necesarios en el cuerpo humano. Y también elabora el cannabidiol, el propio cuerpo humano elabora otra sustancia que se llama 2-alquilglicerol, que se parece mucho al cannabidiol o al CBD. No es fácil de explicar esto así tan rápidamente, pero para que sepamos todos que nuestro propio cuerpo fabrica sustancias muy parecidas a las que contiene la planta de cannabis en general. Pero entonces, volviendo al tema, más de 3.000 licencias, y gente que llegó de Canadá y de Estados Unidos, o propios empresarios colombianos, se metieron al baile creyendo que era simplemente cultivar, cortar, embalar y vender. Y eso fue lo que llevó, pienso yo, aparte de que la regulación es muy estricta. La ley 1786, el decreto 811 y otros reglamentos que existen, es muy estricto en separar los usos medicinales y científicos de los usos recreativos, porque los usos recreativos no están todavía legalizados en Colombia. Entonces la regulación es muy estricta. Una plantación de cannabis, por ejemplo, las que había en la Mesa de los Santos, creo que ya no hay ninguna, no estoy seguro, tenía que tener 2 o 3 vigilantes por cada hectárea cultivada, o por cada galpón cultivado, cada invernadero cultivado en plantas de cannabis, y eso cuesta dinero, mantener una seguridad para que la gente no entrara a robarse la marihuana con fines recreativos. Entonces son inversiones muy costosas, y el mercado todavía no estaba maduro para eso, hoy inclusive todavía no lo está, pero hay un mercado, tal lo hay, que se trae de Canadá, y eso es lo que el presidente, no lo vi, por cierto, no vi ese consejo de ministros. El presidente está preocupado porque de Canadá, donde sí es legal tanto el uso medicinal como recreativo, y tú sabes que yo he estado en Canadá, he estado dentro de las instituciones, porque allá son del gobierno, por lo menos en la provincia de Quebec, donde está Montreal, que es donde he estado yo, y también en Ottawa y en otras ciudades de Canadá. El propio gobierno tiene una especie de estancos oficiales o dispensarios oficiales donde vende el cannabis tanto para uso medicinal como para uso recreativo, y eso es un chorro de plata que le entra al Estado por ese concepto. También lo permite a los particulares, y los particulares son los que cultivan, pero le tienen que vender al Estado el producto final, y es el Estado, por lo menos en la provincia de Quebec, el que lo vende a los usuarios. Eso es lo que no ha sucedido en Colombia, don Alfonso, y por esa razón, de las 3.000 y pico de licencias que se expidieron en el Ministerio de Justicia, que es el que regula esto, junto con el INVIMA y junto con el Ministerio de Salud, hoy en día yo creo que no están activas más de 6 o 7, tal vez no llegan a 10 las licencias de las empresas que están funcionando, o quizás haya más, pero don Alfonso, lo que hacen es cultivar aquí,
preparar como planta cruda y lo exportan para Alemania, para que allá lo procesen, sí, claro. o para Canadá mismo. Es decir, la industria sigue activa, hay muy pocas empresas, la mayoría de su producción la sacan para otros países, y en Colombia se queda muy poca producción, al punto de que conseguir medicamentos con cannabis medicinal o para uso medicinal es muy difícil. Afortunadamente, pues en mi caso, que como usted dice, llevo más o menos 5 años dedicado al tema, pues tenemos todavía algunos laboratorios que nos producen los medicamentos que nosotros formulamos y entregamos a nuestros pacientes. Don Alfonso, le podía hacer ese resumen. Gracias. ¿Y qué tal si para el próximo martes usted tocar este tema? Es que algo que no se han dicho a nivel nacional es porque, mire, han llegado, el presidente Petro dijo en el primer Consejo de Ministros, dijo es que el whisky hace más daño que la cocaína. Varias organizaciones de padres de familia han elevado tutelas y acciones contra esa declaración del presidente, porque les dice, ¿cómo es posible que en un horario AAA, donde hay niños y jóvenes, reciben ese concepto del jefe del Estado y eso le tienen tutelas? Yo no sé en qué va eso. Y simultáneamente las compañías de whisky están elaborando un pronunciamiento o una acción contra el presidente, un pronunciamiento también para aclarar el asunto. Sin embargo, el presidente volvió a repitió el lunes pasado eso, dijo, aunque se disgusten, yo sigo considerando que la cocaína hace menos daño que el whisky. Entonces, ¿qué tal, doctor? ¿Usted se atreve el próximo martes a referirse al tema desde la parte científica? Claro, don Alfonso, podemos referirnos, pero balanceando las cosas. Bueno, sí. Probablemente el presidente, lo que pasa es que le falta documentarse un poco más, porque es que tenemos que separar, como en el caso del cannabis y como en el caso de la misma coca, que son otros alcaloides. La planta de marihuana tiene 130 fitocannabinoides, tal vez más, que son exclusivos de la planta de cannabis. Ninguna otra planta del mundo tiene eso, al menos que sepa la ciencia o que yo sepa. Entonces, en el caso de la planta de coca igual, tiene también unos alcaloides, que son otro tipo de sustancias diferentes a los cannabinoides. Son diferentes, aunque algunas tienen efectos muy similares. Y en la planta de coca también hay principios medicinales. Entonces, hay que separar los usos medicinales de los usos recreativos. Exacto. Y eso es lo que el presidente debe documentarse para no cometer de pronto una ligereza. Porque efectivamente, pues, las sustancias adictivas que contiene la planta de coca son tienen unos efectos brutales en los seres humanos cuando se utilizan de mala manera. Igual el whisky, un trago de whisky tal vez a usted o a mí no nos hace daño, pero 5 o 10 tragos de whisky ya nos embriagan y nos complican la vida. Exacto. Entonces, doctor, ¿qué tal si y vamos a estar pendientes porque hay varios, creo que El Tiempo y El Espectador y la revista Semana van a sacar este fin de semana un artículo sobre el particular con científicos y con personas como usted analizando ese tema que lo ha repetido el doctor Petro frente a las declaraciones y acciones y pronunciamientos de los padres de familia en Colombia y de las compañías de whisky. Muchas gracias. Entonces nos vemos el martes, doctor Elkin Chaparro. Muy amable, muy gentil. Así es, sí señor. A usted, don Alfonso, muchas gracias por dirigirnos a sus internautas y también radio escuchas, porque tiene de ambos, ¿no es cierto? Pero pues de todos. Entonces, ahora llegamos un saludo para todos. Llegamos hasta la nube. Tenemos sintonía en la nube también. Exacto, así es, sí señor. Perfecto. Buen día para todos. A usted ha sido la sección Santo Remedio aquí en la 1230 de Colmundo.